Estamos listos, estamos listos. Porque ya tenemos un buen número en clase. Ustedes me dicen si me escucho bien. Sí, Lick, se escucha bien. Fuerte y claro, Vic. Nítido, nítido. Bueno, ahí estamos. Vamos a, miren, hoy tenemos un número considerable ya. Ya están las notas. Yo creo que ya Cristian les envió las notas. Para quienes tienen examen extraordinario, lo vamos a realizar el día jueves. Por favor, estén pendientes para quienes van a realizar el examen extraordinario. Va a ser de forma verbal. Va a ser en línea. El día jueves, en horario de clases. Entonces el día jueves no vamos a tener clases, vamos a tratar de avanzar hoy, aprovechar. Y pues, miren, yo veo que la verdad no había visto bien las notas, pero tienen muy buenas notas. Muchos creo que hasta tienen los 70 puntos. Hay buenas notas. Pues si alguien pues le fue mal o no aparece su nota, pues con mucho gusto pidan su revisión. Por lo demás, creo que estaba viendo, hay notas exorbitantes de 40, 38 realmente. Ahí me había hablado Cristian de una pregunta que no se había subido. A la hora de subirlo, creo que el sistema no corrió. Yo la revisé, me mandó el enlace y si estaba mal, entonces esa pregunta por default pues puso como buena, ¿va? Porque no podíamos calificarla si realmente la pregunta no estaba bien. Por lo demás, creo que ahí estamos. Igual, si alguien pues no está conforme con su nota, pues está el recurso de revisión, que es algo administrativo también. Realmente íbamos a hacer algo ahí para el tema de la revisión, pero creo que con ese tema de la revisión, que es un recurso, creo que ese ya lo ven ustedes mejor en procesal administrativo, no quise tocar ese tema. Entonces, por default, esa pregunta que se había, el sistema la había copiado mal, pues se les puso buena a todos. Por lo demás, pues si alguien pues no está conforme con su nota, pues ahí tienen ustedes el tema del recurso de revisión y con mucho gusto vamos a acceder. Vamos a entrar de lleno a clases, jóvenes. Miren, de todos modos, yo siempre sigo sosteniendo el tema de cada quien está en clases y cada quien quiere aprender, va a estar en clases. Otros pues van a contestar a su manera. Yo he sido bastante accesible en ese tema de no pedirles que enciendan su cámara ni en clases ni en exámenes. Al final, uno de catedrático pues no puede hacer mayor cosa más que exponer sus clases, tratar de estar siempre en las clases, exponerlas lo más claro que se puedan para que puedan entender. Y ahí cada quien creo que se mata con su propia mano, con su propia pluma. Al final ustedes ya van en el sexto semestre. Traten de verdad, siempre se los recomiendo, traten de aprender, de verdad, traten de aprender. Está bien que querramos ganar un examen, porque todos queremos ganar un examen, pero también traten de aprender. Yo creo que eso al final, miren, todo pasa a la factura. Al final en los privados o ya en el ejercicio de la profesión es donde se ve realmente lo que uno aprendió o dejó de aprender o no asistió a clases o etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos dentro de las clases del examen final. Creo que el examen final es el 14 de noviembre. Tenemos 5 clases. Entonces, solo les recuerdo que el día jueves, entonces no tenemos clases, sino que vamos a tener el examen extraordinario. Yo creo que hay varios que nos examinaron. Entonces, ese va a ser de forma verbal, va a ser por este medio. Con Cristian se van a estar comunicando los que
tienen su examen extraordinario y pues se les va a estar enviando el enlace de la sesión para efectos del examen. Por lo demás, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. 1 minuto previo a iniciar las clases. Ahí había otra, Lick. ¿Cómo? Yo encontré otra pregunta ahí que decía Procuraduría General de Guatemala. ¿Sí? Eso no es el nombre correcto, Lick. ¿Puede encender su cámara? Vamos a entender, pues. Decía Procuraduría Nacional de Guatemala, decía Lick. Por eso, puede encender su cámara. Ya la encendí. Arnoldo Roque, pero no se mira. No se mira, no entiendo porque no se ve, pero está encendida. Sí, yo la encendí aquí. Ahí está. Ahí sí. Está. Pues sí, Lick, fíjese que decía ahí Procuraduría Nacional de Guatemala. Pero Eso no es el se nombre. mira. Solo el coco se le mira, Arnoldo. Buenas noches, licenciado Omar. ¿Qué dice Gusto Ricardo? saludarles. ¿Cómo estás? Bien, nítido. Qué bueno, un gusto saludarles ¿Sí, Lick? desde el Tejar Chimaltenango. Ah, nítido. Pues sí, mi estimado Arnoldo. Sí. ¿Y la opción cuál era? Falso y verdadero. Yo le puse falso porque no se entendía bien esa pregunta. Es que no era de que no se entendía, sino que esa era la pregunta. Ah, bueno. O sea, ¿y es falso o verdadero? Yo le puse falso. Vaya, entonces, ¿acaso existe una Procuraduría Nacional? No existe. Vaya. Bueno, O sea, entonces ahí estamos. solamente es de usar un poquito la lógica en el tema de las preguntas. Porque si, por ejemplo, no existe un órgano administrativo y la opción está entre falso y verdadero, pues obvio es falso, ¿verdad? Ya está bien, Lick. Estamos. Estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, vean, jóvenes, vamos a ver. No sé si ustedes ven la pantalla. Alguien que me confirme, por favor. Sí, se ve, Sí, licenciado. se mira, licenciado. Mírale. Nítido. Va. Entonces, yo creo que ahorita no. Vamos a ver. Lick Omar, Ajá. perdone que le interrumpa nuevamente. Le comento que yo estuve revisando mis notas, sin embargo, no sé si la nota de primer parcial me va a aparecer, Lick, perdone. Perdón, ahorita ya estoy en pantalla. ¿Quién habla? Ricardo. Ricardo Ruiz, para servirle, licenciado. No aparecía la del primer parcial. No, ¿Y por qué hasta ahora me está hablando? no, Lick, yo ya le he hablado anteriormente, antes del segundo parcial, así también a los auxiliares, compañeros. Bueno, tenemos que revisar. Mire, pues, usted tiene 3 días para pedir revisión cuando tiene inconvenientes con su nota. Yo no tenía conocimiento de que no aparecía su nota, ¿va? Si gusta, revisémosla el día jueves. Revisamos el día jueves. ¿Cómo está ese tema de su primer parcial? Porque a esas alturas ya publicamos segundas notas y... Sí, yo ya había conversado, como le vuelvo a recalcar, no sé si 2 semanas antes del segundo parcial, inclusive el compañero Cristian me indicó que iba a verificar, sin embargo, pues hasta acá hoy en día, pues no tengo información de él. Pero me extraña, licenciado Ricardo, que la confianza que nos tenemos, porque hasta ahora me dice, pero hagámoslo, revisemos el día jueves. Le agradezco mucho. Hágame un favor, mándeme su número de carnet o envíele su número de carnet a Cristian, así de una vez vamos a revisar con anterioridad y al día jueves miramos ese tema, ¿le parece? Con gusto, licenciado Omar, gracias. Señora, licenciado Ricardo, estamos a sus órdenes. Igualmente, usted sabe que siempre en la contabilidad, presente en la lucha. Bueno, jóvenes, vamos a
a tocar el tema. Si ven pantalla, ustedes me confirman si ven pantalla. Tengo en pantalla. Se ve, Lick. El control de la función pública y administrativa del Estado. Miren, acá hoy vamos a tocar el tema, o sea, el control, si bien es cierto, la ley le faculta a la administración pública, a los órganos administrativos, les otorga una competencia para que puedan ejercerla, para que puedan ejecutarla. También la misma ley prevé algunos órganos o algunas instituciones legales para realizar un control del ejercicio de esa competencia. Si realmente ese órgano administrativo está ejerciendo su competencia conforme a derecho o no la está ejerciendo. Entonces, para eso van a existir algunos controles dentro de la administración pública. Y dentro de los controles que vamos a ver está el control parlamentario, el control técnico, el control administrativo, el control del gasto público y otros. Entonces, que son en determinado momento, la realizan algunos órganos ajenos al ministerio al organismo ejecutivo, a la administración pública. ¿Por qué? Para ver si realmente esos órganos administrativos están actuando en beneficio del administrado o están realizando alguna actividad que está perjudicando al administrado. Entonces, en determinados controles es el propio administrado el que va a acudir a realizar ese control. Y en otros tipos de control son otros órganos ajenos al Ejecutivo que van a realizar el control de esa función pública, de esa función administrativa que está realizando el Estado. Entonces, aquí tenemos en pantalla el primero, que es el control parlamentario. Ustedes ya lo vieron, creo que en teoría del Estado se ve algo de esto. En derecho constitucional también tocamos algo de esto, que es el tema del control parlamentario. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ustedes recordarán, nosotros tenemos un sistema de gobierno presidencialista. Hay un presidente, ministros, etcétera. El presidente que representa la unidad de la nación. Por otra parte, tenemos el legislativo y tenemos el judicial. En el sistema parlamentario, es el parlamento el que nombra a sus ministros y por lo tanto es el parlamento el que puede fiscalizar la actividad de esos ministros, del primer ministro o de los ministros que han nombrado, y lo puede destituir. Es, por ejemplo, en el sistema inglés, es algo que se da, es un sistema parlamentario, nombran a su primer ministro, no, o a los ministros que van a estar a cargo de la administración pública, y es el mismo parlamento que lo puede fiscalizar en determinado momento para ver si está cumpliendo con su función. Eso es en el sistema parlamentario. En el sistema presidencialista, quien nombra a los ministros es el presidente, pero la Constitución, porque fíjense que a pesar de que es un sistema presidencialista, tiene algunas características también del sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este control parlamentario es una característica del sistema parlamentario, que no sea en Guatemala, ¿verdad? Sino que en Guatemala tenemos un presidencialista. Entonces, acá en el control parlamentario es el parlamento el que va a fiscalizar la ejecución administrativa. Entonces, pero esta característica nosotros la miramos también acá en Guatemala, porque en Guatemala hay un control de parte del legislativo sobre el ejecutivo, y específicamente, por ejemplo, en la invitación, la citación, la interpelación a ministros. Entonces, este control parlamentario lo vamos a ver en el artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien que me pueda leer ese artículo? Jóvenes, disculpen. Artículo 166. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados.
Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las Ahí preguntas está. básicas, ¿lo dejo ahí? Hasta ahí estamos, sistema comunitario. Gracias, oído. Entonces, acá tenemos la interpelación ministerial, que es un control parlamentario. En este caso, en el caso de Guatemala, que es el Congreso, que está realizando esa fiscalización. Por eso ustedes se van a dar cuenta, no sé si ahorita tenemos alguna interpelación en el Congreso, pero ustedes pueden darle seguimiento a las noticias. Generalmente citan a algún funcionario público, citan a un empleado público o invitan a para que vaya a un empleado público, un funcionario para que vaya a informar sobre determinadas actividades, que por qué pasó esto, por eso sucedió esto, o las interpelaciones que le hacen a los ministros, específicamente cuando no quizás, sino que cuando el mismo legislativo, los diputados se den cuenta que hay falencias en el ejercicio de la función administrativa, entonces pueden realizar una interpelación para determinar, para que el ministro informe para si realmente está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces, las excepciones a la interpelación, como decía en la Constitución, es relacionado a asuntos diplomáticos y las operaciones militares pendientes. Entonces, el control parlamentario, en el caso de Guatemala, lo va a realizar el Congreso de la República sobre el Ejecutivo, específicamente sobre sus ministros, viceministros, etcétera, etcétera. La interpelación de ministros, pues como su nombre lo dice, solamente se va a realizar a los ministros, pero la invitación puede realizarse a cualquier empleado público o a cualquier funcionario público, no necesariamente a ministros. No sé quién tiene encendida su cámara por ahí, joven. Anderson, por favor, Anderson, su cámara. Cristian, no sé si me puedes bloquear ahí estamos. Bueno, entonces, dice aspectos generales establecidos en la Constitución. No puede exceder de 4 el número de ministros interpelados al mismo tiempo. Es decir, aspectos que están establecidos en la misma Constitución es de que el Congreso no puede citar a más de 4 ministros o interpelar a más de 4 ministros. ¿Por qué? Porque realmente se paralizaría la función administrativa. Entonces, por eso que la Constitución prevé algunos aspectos. Las preguntas dice que deben ser comunicadas con 48 horas de anticipación a la interpelación, porque les van a realizar, en el momento de interpelar, pues las preguntas les van a realizar, informe sobre esto. Entonces, esas preguntas deben de comunicarse al ministro interpelado por lo menos con 48 horas de anticipación. ¿Qué más tenemos? Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinente, es decir, también se pueden hacer algunas adicionales. Al estar planteada la interpelación de un ministro, no puede ausentarse del país. Si se planteó ya la interpelación, el ministro no puede ausentarse del país. Se puede dar un voto de falta de confianza. El mismo Congreso puede dar un voto de falta de confianza al ministro. Pero es facultad del presidente si acepta o no acepta la renuncia. ¿Estamos? Entonces, esos son algunos aspectos generales del tema de la interpelación. Otro de los aspectos que también ya se pronunció la Corte de Constitucionalidad es de que el recinto donde se tiene que hacer el tema de la interpelación tiene que ser en el recinto del Congreso de la República, no se tiene que hacer fuera de. Ya la CC se ha pronunciado al respecto. Esto es algo relacionado al control político, que es uno de los controles que vimos ahorita. ¿Qué más tenemos acá? Ahorita vamos a entrar a ver el tema del control administrativo. Es otro tipo de control. Entonces, el control administrativo está en pantalla, espero que puedan ver. Tenemos, dentro del control administrativo, tenemos de oficio o jerárquico, que también se le llama el interno o indirecto. Y tenemos el control técnico, que lo realizan otros órganos externos. Y tenemos el control a petición de parte, que también se le llama directo. Entonces, este es el control administrativo. El que vimos anteriormente es el control parlamentario, se lo realiza el Congreso. Aquí estamos viendo el control administrativo.
El otro interesa, pero este nos interesa tener bien claro. ¿Por qué? De oficio jerárquico. Es el interno directo, que generalmente se va a hacer en línea recta, vertical, del superior jerárquico sobre el inferior. Entonces, dentro de los elementos de este control, hay necesidad o es necesario que exista una jerarquía, que exista un superior jerárquico, que es el que va a realizar el control sobre el inferior. No podemos hablar un control de un ministro hacia otro ministro porque ellos están en la misma jerarquía, no hay dependencia en ellos. No se puede hablar de un control de un ministerio hacia una municipalidad o de un ministerio que es un órgano centralizado hacia un órgano descentralizado. No, tiene que haber una línea jerárquica. Un ministro sobre un viceministro, sobre un director, sobre un jefe de departamento, hasta llegar al empleado de menor jerarquía. Entonces, este es el control que se realiza o de un superior hacia un inferior, y es al que se le llama de oficio o jerárquico, que se realiza específicamente a lo interno de cada órgano administrativo. Puede ser un órgano centralizado, puede ser un órgano descentralizado, puede ser un órgano autónomo. ¿Estamos? Otro de los elementos es que el control se dé previo a la notificación. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver. ¿En qué consiste esto? Que el control se dé previo a la notificación. Es decir, que si es una resolución que se va a emitir, que incluso puede revocar la resolución del superior jerárquico, pero tiene que ser antes de que se le notifique al particular, porque si ya se ha notificado, ya no se puede revocar esa resolución. Eso es en un aspecto específico, hablando de una resolución, ¿verdad? Pero generalmente este tipo de control se da sobre cuando el superior va a supervisar las actividades que está realizando el inferior, si realmente está cumpliendo con su competencia, etcétera, etcétera. Y si no, pues va a tomar las acciones según su competencia. Ese es el de oficio jerárquico. El control técnico es otro control administrativo, es el que realizan órganos especializados de la administración pública sobre órganos administrativos con competencias. Por ejemplo, el tema de la Contraloría General de Cuentas. Es un órgano especializado de la administración pública y va a realizar un control sobre un órgano administrativo que tiene determinada competencia. Ese es un ejemplo de control técnico. ¿Qué más tenemos? El control a petición de parte. Miren, estos son tres tipos de controles administrativos: el jerárquico, el control técnico y el control a petición de parte. En el primero, el de oficio jerárquico, decíamos que era el propio órgano, el superior jerárquico, que iba a realizar el control sobre sus inferiores para ver si realmente están cumpliendo con su competencia. El primero, ¿verdad? El de oficio jerárquico, si realmente resolvieron las peticiones dentro de tiempo, si están resolviendo todos los requerimientos de los particulares, si están actuando apegado a la juridicidad, a la legalidad, etcétera. En el control a petición de parte, y esto es muy importante, se le llama también directo. No lo hace ni un órgano, no lo hace ni uno superior jerárquico. El control a petición de parte, por eso dice a petición de parte, lo va a realizar el particular, específicamente el particular, a quien se le está afectando un derecho. Por ejemplo, si a mí me están sancionando con una multa, entonces yo como particular voy a realizar un control directo. ¿A través de qué? A través de los recursos. Entonces ahí es donde ustedes se recuerdan que yo les pedí un expediente administrativo y yo espero que ustedes lo tengan y lo puedan leer. Ahí hay una resolución en ese expediente administrativo. Si esa resolución que se emite es en contra de mis intereses o yo no estoy de acuerdo con esa resolución, entonces yo voy a realizar un control directo a través de los recursos administrativos. ¿Estamos? Si yo no estoy de acuerdo con esa resolución, me notificaron ya una resolución, por ejemplo, yo solicité una licencia para construcción, una municipalidad, y me la están denegando. Yo no estoy de acuerdo con esa resolución, o sea, me afecta a mis derechos, mis intereses. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar un control a través de los recursos. Entonces, yo la voy a impugnar. Por ejemplo, ustedes como estudiante, ¿qué recurso tienen? El recurso de revisión.
Me notificaron mi nota y yo no estoy de acuerdo. ¿Qué voy a realizar? Un control directo a través de un recurso de revisión. Sencillo. Por ejemplo, a mí me abrieron un expediente administrativo por maltrato animal. Había maltratado a unas mascotas, etcétera, a mis mascotas, etcétera, que se quejaron de mí. Y viene la unidad encargada de esa y me sanciona con una multa. Yo no estoy de acuerdo porque nunca he realizado esa acción, nunca he maltratado a unas mascotas, a mis mascotas. ¿Qué voy a hacer yo? Impugnar esa resolución, realizar un control sobre esa actividad administrativa. Entonces, ¿a través de qué voy a realizar yo ese control? Va a ser a través de los recursos administrativos. Entonces, miren, los recursos administrativos, yo espero que tengan su ley a la mano. Por favor, saquen su ley de lo contencioso administrativo. Hoy quiero realmente tocar el tema de los recursos, aprovechando este tema. Entonces, la ley de lo contencioso administrativo establece que en la administración pública los únicos recursos que vamos a utilizar son dos: el recurso de revocatoria y el de reposición, a excepción de aquellas instituciones que tengan sus propios recursos, como la USAC, las autónomas que tienen regulado en su ley sus propios recursos. Entonces, la ley de lo contencioso administrativo no reformó esas leyes. Entonces, solamente esta ley de lo contencioso se va a aplicar para las instituciones que no tengan su propia ley. Generalmente es el organismo ejecutivo y algunas instituciones descentralizadas que no tengan regulados sus propios recursos. Entonces, vamos a utilizar el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Entonces, ¿cuáles son esos recursos? Voy a dejar de compartir y vamos a ver estos. Yo quiero que me pongan atención y que por favor no se pierdan. Miren, yo sé que ahorita, digamos, algunos, yo sé que muchos de ustedes están conectados porque realmente quieren aprender, porque muchos de ustedes ya ganaron el curso. Entonces, igual yo estoy dando mi clase como que estuviéramos en el primer día de clases. Ahora, vean, yo que les hice un esquema, que de repente algunos de ustedes me quieren regalar una mejor diapositiva después con este trámite, sería excelente. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, licenciado. Sí, así es. Recursos administrativos en la administración pública, que es el recurso de revocatoria y reposición, tenemos en pantalla. ¿Cuál es el trámite? Vamos a su ley de lo contencioso. Ley de lo contencioso administrativo. Ustedes van a ver cuáles son los recursos que tenemos. Ahí vamos a encontrar los principios, vamos a encontrar el tema de los recursos. Artículo 7. ¿Qué tenemos en el artículo 7? Recursos de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Ahora, solo, miren, los plazos, tanto el recurso de revocatoria como el de reposición, son los mismos plazos. Lo único que cambia es, y tenemos que identificar nosotros quién emitió la resolución. ¿Estamos? Si la resolución la emitió un órgano que tiene un superior jerárquico dentro de esa institución, va a proceder el recurso de revocatoria. Si la resolución la emitió un órgano administrativo, una autoridad que no tiene un superior jerárquico en esa institución, va a proceder el recurso de reposición. Lo demás en relación a trámite, días, audiencias y todo eso, va a ser el mismo trámite. Ahora, por ejemplo, en un ministerio, ¿quién es la autoridad superior? Es el ministro. El ministro ya no tiene, dentro del mismo ministerio, ya no tiene otra autoridad superior dentro del mismo ministerio. Entonces, si la resolución, si la sanción, si etcétera, si la resolución contra la que yo no estoy conforme la emitió el ministro, que es la autoridad superior,
va a proceder el recurso de reposición para que reponga esa resolución. Si hablemos del Ministerio de Gobernación, si la resolución la emitió el ministro, que es la autoridad superior de ese ministro, yo voy a impugnar esa resolución a través de un recurso de reposición. Si la resolución la emitió el director de la Policía Nacional Civil, que tiene autoridad superior, que es el ministro de Gobernación, entonces lo que va a proceder es el recurso de revocatoria. ¿Estamos? Entonces, si hoy me notifican a mí la resolución que a mí me afecta, la emitió el director de la Policía Nacional Civil. Entonces, tengo 5 días. Vamos a ver acá. Tengo 5 días para interponer mi recurso, para impugnar esa resolución contra de la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo hice una publicación en el diario, miren, el diario de Centroamérica también depende del Ministerio de Gobernación. Entonces, si yo hice una publicación en el diario de Centroamérica o es una resolución del director del diario de Centroamérica y yo no estoy de acuerdo, entonces yo la voy a impugnar, va a proceder recurso revocatoria. ¿Por qué? Porque tiene un superior jerárquico. Tengo 5 días para impugnarla. Si hoy me notificaron la resolución, ¿cuándo es el último día para presentar el recurso? Pregunto. Martes. ¿Cuándo? El martes 31. Martes de la próxima semana. El día 3, licenciado, de la próxima semana, 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque el día 1 es feriado, es asueto. Sí, el 1 de noviembre. Sería hasta el 3. Se corre. Ajá. Sería hasta el 3 de noviembre. ¿Qué pasa si dan puente? Se incrementa. Sería el 31 y el 1. Y el 12 sería día de trabajo. Y en efecto sí lo dieron, entonces estaríamos llegando hasta el día jueves. Va, entonces tenemos 5 días para, si me notifican hoy, se recuerdan que según la ley de organismo judicial los plazos empiezan a correr al siguiente día. Tenemos 5 días para interponer recurso. Si ustedes no impugnan esa resolución y los están sancionando con una multa de 100,000 quetzales, jóvenes, ténganlo por seguro que ya no van a poder hacer nada, ni se van a poder quitar esa multa. O si su cliente llega con ustedes hoy y les dice, mire, fíjese que tengo este problema, ustedes les dicen, vaya, véngase la otra semana y nos vamos a reunir. Y de repente, el día jueves de la otra semana, cuando ustedes ven, híjole, tenemos que impugnar esto, y se les fue los 5 días, jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado en relación a los plazos. Entonces, tenemos 5 días, bien sea para interponer el recurso de reposición o el recurso de revocatoria. Entonces, ¿ante quién vamos a interponer el recurso? ¿Alguien que me pueda contestar esa pregunta? ¿Ante quién vamos a interponer el recurso? Ante Gobernación. En este caso específico, ¿verdad? Que emitió la resolución en el Diario de Centroamérica ante el ministro de Gobernación. Entonces, el memorial va a ir dirigido al ministro de Gobernación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el director, sí, pues, si no estoy mal, así se le llama, director de la Dirección de Educación Departamental, un director de la Dirección Departamental de Educación, emite una resolución? ¿Ante quién vamos a interponer el recurso? Ante el Ministerio de Educación. Ante la señora ministra. ¿Y qué recurso se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar el recurso? De revocatoria. Recurso de revocatoria. ¿Qué pasa si es el ministro de Agricultura el que está emitiendo una resolución en contra de la cual yo no estoy de acuerdo? ¿Qué recurso voy a interponer? De reposición. ¿Por qué? Porque él no tiene un superior jerárquico. Porque no tiene superior jerárquico. Estamos dentro del mismo órgano, no tiene superior jerárquico. ¿Estamos? Vaya, entonces, interpongo yo el recurso, tengo días para interponerlo, lo interpuso, todo va bien. Entonces, remisión de antecedentes.
el órgano que emitió la resolución, si en este caso estamos hablando de un órgano que tiene superior jerárquico, tiene 5 días para remitir los antecedentes. Tiene 5 días. Los antecedentes, ¿a qué se refieren los antecedentes? Todo el expediente que se conforma hasta la emisión de la resolución que a mí me afecta. Esos son los antecedentes. Entonces, generalmente lo remiten en copia certificada o remiten el original. ¿A dónde lo van a remitir? A la autoridad superior dentro del plazo de 5 días. ¿Para qué? Para que determine si lo admite o no lo admite a trámite, el recurso. ¿Por qué? Hay que ver si está dentro del plazo. Porque imagínense, ¿qué pasa si el recurso lo plantearon en el 6º día? O sea, ya no existe ese hilo, tal vez hablándolo en términos coloquiales, ya no existe ese hilo legal para continuar conociéndolo. Si yo presenté mi recurso en el 6º día, entonces, ¿qué va a pasar? No lo van a admitir a trámite. ¿Estamos? O, por ejemplo, estoy impugnando ante el Ministerio de Educación una resolución que emitió el Ministerio de Agricultura. Entonces, no es la autoridad competente, entonces no se va a admitir a trámite el recurso. Entonces, después de elevarlo, dentro de los 5 días tiene que elevarlo hacia el superior jerárquico, se da el tema de la admisión y audiencia por 5 días. ¿A quiénes se les va a dar audiencia? Por el plazo de 5 días. ¿Para qué? Para que se pronuncien. Hacen la resolución de trámite del recurso y en esa resolución de trámite le van a correr audiencia a 3 entidades o a 3 entes. ¿Ustedes me los pueden mencionar a quiénes? Sería el administrado, sería la autoridad que dictó la resolución y el tercero sí no se lo sé decir. ¿Quién tiene el fundamento legal? Alguien que encuentre el fundamento legal está en la ley de lo contencioso administrativo. Artículo 12. Y a la PGN sería el tercero. Dice, no es al administrado, sino que, en primer lugar, a todas, mire, y las audiencias se corren en el orden que están en el artículo 12. A todos los que hayan manifestado su interés en el expediente. Puede ser al administrado, puede ser a alguien que tenga interés, puede ser a alguien que se haya manifestado dentro del expediente, se les da audiencia por el plazo de 5 días. Evacúa a esa audiencia, generalmente lo hacen por escrito, evacúan esa audiencia, se van a pronunciar sobre los agravios, sobre lo que les pueda afectar. Después se le corre audiencia al órgano asesor o técnico de esa institución. Generalmente es a la asesoría jurídica de ese ministerio. Se le va a correr audiencia por un plazo de 5 días, o técnico, dependiendo del órgano, se le va a correr. Evacuada esa audiencia, se le va a correr también audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Recuerden que es el abogado, es la defensa del Estado. Entonces se le corre audiencia a la PGN para que se pronuncie. Esa audiencia por 5 días. ¿Estamos? 5 días a los interesados, 5 días al órgano asesor o técnico y 5 días a la PGN. Es decir, se dan en esa secuencia, en ese orden. Una vez se va agotando este plazo, se le corre audiencia al otro y se le corre la PGN. ¿Estamos? Evacuadas esas audiencias por el plazo de 5 días, nos vamos acá. Se dan las diligencias para mejor resolver dentro de un plazo de 10 días. ¿Quién va a realizar esas diligencias? El órgano que va a resolver. Por ejemplo, si es el ministro el que va a resolver, entonces, por ejemplo, si hay dudas, si de repente hay algunas pruebas que no han sido incorporadas al expediente y están en otra dependencia, entonces puede emitir estas diligencias para mejor resolver.
Esto es opcional. Es opcional, diligencias para mejor. Si no hubieran diligencias para mejor resolver, automáticamente nos vamos a la resolución final, que tiene que resolver dentro del plazo de 15 días. ¿Estamos? Acá, ¿qué pasa si no resuelve? Fue de lo que hablamos en una de las clases. ¿Qué pasa si no resuelve? Pasan los 30 días y no resuelve este recurso administrativo. ¿Qué es lo que se da? ¿Cuál es la figura jurídica? Silencio administrativo. ¿De qué tipo? Adjetivo. Silencio, da el silencio administrativo adjetivo. ¿Estamos? El silencio administrativo sustantivo se va a dar acá antes de que, si no se resuelve antes de esto, ¿no? Si no se resuelve el expediente, es al inicio, si no se resuelve el expediente, entonces puede caer en silencio administrativo sustantivo. Pero si ya estamos en el trámite de un recurso y no se resuelve esto, bien sea reposición o revocatoria, es donde la administración pública puede caer en un silencio administrativo de tipo adjetivo. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir cuándo se haría el silencio administrativo sustantivo, por favor? Mire, el sustantivo se da antes de que iniciemos nosotros con el recurso, antes de interponer el recurso, es decir, cuando se va a resolver el expediente originario, podríamos decir, es una resolución originaria, como por ejemplo cuando usted hace una petición y no se resuelve, entonces ahí podría caer, estamos por acá como más o menos en esta área, antes de iniciar con el recurso. Si no se resuelve, si la administración pública, usted realiza una petición y no resuelve, ahí puede caer en un silencio administrativo también, pero ese es de tipo sustantivo. ¿Estamos? Sí, estamos ya en el recurso y no se resuelve el recurso y ya está en estado de resolución, no se resuelve dentro de los 30 días, entonces la administración pública ahí ya cae en un silencio administrativo de tipo adjetivo. Bueno, entonces, miren, recuerden de que estamos viendo el tema de, yo me salí un poquito para ver el trámite del recurso. ¿Por qué? Porque estamos viendo el tema, el tema del control administrativo, que estamos en este, que es un control a petición de parte. Ese trámite del recurso no es más que el recurso, el trámite del recurso tanto de revocatoria como reposición, que es a través de los cuales se realiza el control a petición de parte, o es el control directo, que es una subdivisión del control administrativo. Entonces estamos dentro del control administrativo, que puede ser el de oficio jerárquico, que lo realiza el superior sobre el inferior, el control técnico, que lo realiza un órgano especializado, que puede ser auditoría externa, interna, la Contraloría General, sobre esa actividad administrativa. Y tenemos el control a petición de parte, que se realiza a través de los recursos, que fueron los que tocamos, que es el recurso de revocatoria y recurso de reposición. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? No pasamos a la siguiente. Bueno. También tenemos el control judicial de los actos de la administración. Lo que hablamos anteriormente, todo era administrativamente. Pero ¿qué pasa si en determinado momento la misma administración pública, es decir, yo hice mi petición y me la resolvieron sin lugar, no fue favorable a mis intereses? Planteé el recurso de reposición o de revocatoria, dependiendo cuál procedía, y también me dijeron que no. Entonces, yo puedo realizar otro tipo de control que ya no va a ser administrativo, sino que ya me puedo ir a lo judicial. Entonces, ya no va a ser la propia administración pública la que va a resolver, sino que ya es un órgano ajeno a la administración pública. Entonces, ya nos vamos a lo judicial.
ya es una función jurisdiccional, ya es un juez el que va a determinar si ese acto de la administración pública está pegada a la ley, si está pegada a la juridicidad o no. Entonces, acá ya hablamos del control judicial de los actos de la administración pública, es decir, cuando ya se agotaron los recursos, entonces yo me puedo ir a lo judicial. De lo contrario, si yo no agoto mis recursos y me voy a lo judicial, entonces mi demanda en lo judicial no va a prevalecer, no va a tener frutos positivos. ¿Por qué? Porque no se han agotado los recursos previamente. Entonces, acá yo les puse el tema del sistema de control de justicia retenida y justicia delegada. Eso ya lo tocamos al inicio del curso, pero solo se los voy a recordar. Se recuerdan de que cuando se empezó a gestar el tema de la administración pública que se dio en Francia se creó un consejo. Es decir, que esta función judicial, digamos, esa función judicial que generalmente está encargado el organismo judicial, fue delegada en un órgano, en un consejo, que es parte del mismo organismo ejecutivo, de la misma administración pública. Por eso se llama justicia delegada, porque se le delegó a un consejo que pertenece a la propia administración pública. En la justicia retenida, quien hace esta función judicial, ese control hacia la administración pública en la justicia retenida, como en el caso de Guatemala, son órganos jurisdiccionales que no dependen a la administración pública, sino que son órganos ajenos a la administración pública. Generalmente son salas, por ejemplo, en el caso de Guatemala, sala de lo contencioso administrativo, que son las encargadas de determinar la juridicidad de los actos de la administración pública. Eso solamente para recordar. Entonces, estamos en el control judicial de los actos de la administración pública. Hablemos del control privativo, que se realiza a través del proceso de lo contencioso administrativo. Por favor, ubiquémonos en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este proceso contencioso administrativo dice que es un medio de control que tienen los particulares o administrados para oponerse a las decisiones, resoluciones o actos de los órganos administrativos una vez agotada la vía administrativa. Es decir, si nosotros agotamos la vía administrativa con los recursos y no estamos de acuerdo con la resolución, nos vamos a ir a la vía contenciosa, al proceso contencioso administrativo. En Guatemala, este control jurisdiccional está encargada a salas de lo contencioso administrativo, que son las encargadas de dirimir las controversias específicas que se dan entre los particulares y la administración pública. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Dice que, vamos a tocar esto, dice características del contencioso administrativo, de ese proceso contencioso administrativo. Es un proceso, lo conoce un órgano jurisdiccional que pertenece, es una sala que pertenece al organismo judicial, no pertenece a la administración, es decir, es ajeno a la administración pública. Su competencia, dice, ¿cuál es la competencia que tienen estas salas o este órgano jurisdiccional? Las controversias surgidas entre particulares, esa es su competencia, es específicamente para dirimir aquellas controversias surgidas entre particulares y la administración pública. ¿Estamos? No son conflictos que se van a dar entre particulares, no. Si hay un conflicto entre un particular y la administración pública, la competencia va a ser de este órgano jurisdiccional. Lo conoce un tribunal colegiado. No sé si alguien tiene el artículo 221 que lo pueda leer, por favor. Artículo 221. Ajá. Tribunal de lo contencioso administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad, su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Ajá. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa,
Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Ahí estamos. Dice que es un tribunal de lo contencioso administrativo encargado de dirimir las controversias que surjan entre particulares y la administración pública. Tribunal le llama. Este tribunal está compuesto, si no me equivoco ahorita, hay 6 salas. Hay 3 salas que ven temas tributarios y 3 salas que ven específicamente administrativo. Entonces, cada sala es un órgano colegiado que está compuesto por 3 magistrados titulares y 3 magistrados suplentes. Son ellos los encargados de conocer este proceso de lo contencioso administrativo. Y el particular puede acudir a ese proceso contencioso administrativo cuando haya agotado la vía administrativa. Entonces, solo quiero recordar cuándo se va a agotar la vía administrativa. Acá está en pantalla. Ahí está. Cuando se haya resuelto acá, miren, vamos a ver. No se mira, disculpe, Lick. No se ve. dice. Lick. ¿No se ve? Listo. Ahora ya se visualiza, gracias. Ahí sí. ¿Ya? Vale, entonces, miren, acá dice resolución final. Espero que me puedan ver. Resolución final, 15 días. Cuando ya se resuelve este trámite de los recursos, que bien sea revocatoria, bien sea reposición, y ya se resolvió acá, y nosotros no estamos conformes como particulares, porque igual también el ministro nos dijo sin lugar su recurso de revocatoria o sin lugar su recurso de reposición. Entonces, acá damos por agotada la vía administrativa y nos vamos a lo judicial, es decir, a interponer el proceso de lo contencioso administrativo. ¿Estamos? Pero ya tuvimos que haber agotado los recursos administrativos, bien sea revocatoria o bien sea reposición. ¿Qué pasa? Y la misma Constitución lo prohíbe. ¿Qué pasa? Sí, presento el proceso de lo contencioso administrativo, se lleva su trámite, las audiencias y resuelve la sala. Y también me deniega lo que yo estaba pidiendo. Me voy a ir al recurso de casación que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Contencioso lo conoce la sala, la casación lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia. ¿Estamos? Entonces, ese procedimiento, por ejemplo, ya más a fondo de lo contencioso, de la casación, del amparo, pues ya ustedes lo van a ver específicamente en procesal administrativo, que es en el 8º semestre. Acá solamente quise tocar un poquito más de los recursos administrativos para que podamos entender los controles o el control que hay sobre la administración pública. Vimos el control administrativo, se agotó el control administrativo y no hay una resolución favorable y nosotros consideramos que tenemos la razón, nos vamos al control judicial a través del control privativo, que es lo contencioso administrativo. Y si no estoy de acuerdo, nos vamos a casación y si no al amparo, control constitucional, de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, y si la CC pues nos dice no, entonces no nos queda más que el recurso del llanto bajo. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto los escucho. Y si no, pues yo me doy por servido en la clase del día de hoy, creyendo de que todo quedó muy claro y que todos pudimos entender bien este tema del control. Tenemos el control constitucional que lo realiza realmente la Corte de Constitucionalidad. Tenemos el control de los derechos humanos, que esto lo realiza también la Procuraduría de los Derechos Humanos, el PDH, aunque sus resoluciones no son vinculantes realmente.
Pero lo que yo más quería resaltar era el tema del control, tanto parlamentario como el control administrativo que se realiza, y específicamente en el control administrativo, el control directo, que es a través de los recursos administrativos. Entonces, yo creo que ahí nos damos cuenta cómo es la cadenita en relación a los recursos que se pueden dar. Si me resuelven en la vía administrativa y no estoy de acuerdo, planteo mi recurso administrativo, que puede ser revocatoria de reposición. Si no estoy de acuerdo todavía con esa resolución que emite en el recurso de revocatoria o reposición, me voy al control judicial, que va a ser a través del proceso de lo contencioso administrativo, que conoce una sala. Si esa sala resuelve y todavía yo no estoy de acuerdo, entonces me voy al recurso de casación. Y si aún no estoy de acuerdo, me voy al amparo. ¿Estamos? Entonces, yo me quedo hasta ahí. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto yo los escucho. Y si no, pues está ahí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, mi estimado. A mí me surgió una duda, como Ajá. cuando usted lo decía de que la Corte de Constitucionalidad nos negaba la petición o lo que estamos solicitando, ¿se podría ir a una instancia internacional, una corte internacional, más o menos? ¿O no se podría? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, podría ser, o una corte de la ONU. Mire, si es eminentemente administrativo, no, salvo si fuera en tema de violaciones a derechos humanos. Entonces, ahí sí. Ahí Sí que se me vino a la mente un casito de unos señores que estaban, que más o menos me acuerdo que tenían una casa en zona 10 y que hicieron un montón de trámites que la municipalidad se los quería quitar, y al final llegaron hasta la CC, y la CC dijo que no, porque todo fue manipulado por los que tenían intereses, y al final se les quitó la casa. Entonces ahí Sí, podría ir a una instancia. Podría ir, si no se le hizo justicia y se está violentando un derecho humano, podría ir, pero tiene que agotar todos los recursos para poder llegar allá. Si no agota los recursos, y fíjense que realmente cuando ya uno ejerce la profesión, y generalmente, porque miren, a quien más van a demandar va a ser al Estado de Guatemala, las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque realmente el cambio de autoridades, el cambio personal, se dejan de cumplir con muchas cosas, y a veces vienen las demandas, etcétera. Y a veces es un poco difícil realizar la defensa. ¿Por qué? Porque hay evidentes ilegalidades o evidentes violaciones de derechos humanos que realiza el Estado. Entonces, a veces uno como defensor lo que tiene que ver es si se cumplen con los presupuestos, ¿verdad? Si plantearon los recursos en tiempo, si evacuaron las audiencias en tiempo, si de repente se les pasó algún plazo, etcétera. Y ahí es donde uno tiene que estar pilado, ¿no? Pero por lo demás, realmente la administración pública logramos entender la administración pública, cómo funciona, etcétera. Creo que, y miren, esto de los recursos es lo que generalmente se ve en las asesorías jurídicas en diferentes ministerios, ¿no? También hay opiniones, etcétera, etcétera, que se tienen que emitir, pero esto de los recursos es el pan diario, digamos, de todas las dependencias que se llaman los departamentos jurídicos en las diferentes instituciones. Entonces yo creo que es bueno entenderlo, o sea, cuál es el trámite, cómo funciona, para que el día de mañana cuando les toque asesorar, pues ustedes pues facilito van a saber de que, bueno, ahorita le toca correr audiencia a la PGN, le toca correr audiencia al particular, van a emitir una opinión si se admite a trámite o no el recurso, van a emitir una opinión si se resuelve con lugar o no con lugar ese recurso, ¿verdad? Entonces, miren, en toda la administración pública, yo se los he dicho, generalmente el ministro, las autoridades se van a sujetar en un buen porcentaje, salvo las políticas, se van a sujetar en un buen porcentaje a lo que diga jurídico. Si jurídico dice con lugar ese recurso, pues lo van a declarar con lugar. Si jurídico dice sin lugar, lo van a declarar sin lugar, dependiendo de la opinión. Pero creo que sí, ustedes como futuros, o todos, yo también me he hecho en cuenta, es bueno que conozcamos los procedimientos, que conozcamos la ley. ¿Para qué? Para que no hagamos
caer en error o en alguna ilegalidad a quienes vamos a estar asesorando. Yo me quedo hasta ahí, jóvenes, y no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, con mucho gusto las resolvemos. Gracias por la clase, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Ahí estamos, mis estimados. Buenas noches, licenciado. Abogados, información, éxitos. Feliz noche. Buenas noches. Gusto saludarte, Omar. Gracias por la